tema de las charlas y después vamos a tener un pequeño descanso para tomar un café. El título es llamativo, Carbono versus agua, un balance dinámico. No sé si tiene que ver con aquello de el uso de materia orgánica en los suelos como mayor para mejorar la retención de agua y de esa manera mejorar a su vez el uso de agua con una menor cantidad. No sé si va por ahí o no, Daniel. Daniel Pascal, ¿voy bien? Buenos días. Sí, Daniel. Buenos días a todos. Te voy a pedir que te acerques un poquito y un aplauso para él. Venga. Bueno, en primer lugar, me presento brevemente. No diferencio una lechuga de un aguacate. O sea, los agrónomos son ustedes. Bien, los agrónomos son ustedes. Yo soy realmente una fracción industrial y pertenezco a un entorno industrial de producción, acostumbrado a aparatos de producción grande. Entonces, si me permitís, porque he visto que mi compañero ha tenido un largo momento de presentación. Mira, mientras que se le ha caído, le voy a bajar este otro, porque veo que nervioso y te mueves mucho. Te voy a dejar... Estoy acostumbrado a... Vale, te voy a dejar mejor este, ¿vale? Este no sé lo que voy a hacer, ¿vale? Como decía el chiste del veterinario, le recetó su veterinario al toro un potente fomentador de estímulo y su colega le pregunta ¿y de qué está hecho? No lo sé, pero sabe a menta. Bueno, entonces, soy el actual responsable de la división CMS, el actual desde hace unos 30 años, por lo tanto me estoy madurando ya. Vale. La división CMS, ¿qué es? La división CMS en un entorno industrial es, digamos, el área que se ocupa del procesado de las vinazas de destilación de melaza. Todos sois de la zona, o muchos sois de la zona, habréis oído hablar de las fábricas de azucarera. Azucarera produce mucho alcohol, importan mucha melaza y hay un byproduct que es la vinaza, que es la fracción orgánica liberada después de haber procesado toda la fracción de alcoholes. Entonces eso es toda una labor, estamos hablando de un tonelaje alto y se opera en la azucarera Montero, que está en Lobres, pasaréis muchas veces delante cuando salís de la autovía. No es nueva, su fecha de nacimiento estamos hablando de 1860, muchos sabéis que ahí se molía, creo que el primer puente del río, el puente de metal, lo construyó la propia fábrica, luego se lo llevó una riada, en fin, es parte de la historia local. Eso es lo que tenemos en el interior, no estamos hablando de algo simple, eso consideren. Estamos hablando de torres, columnas que se elevan, estamos hablando de 45 metros de elevación, muy tecnológicas, mucha potencia, mucha dificultad en el entorno industrial, o sea que es un aparato que trabaja 325 días al año, eso no entiende de festivos, no entiende de descansos, no entiende ni de resfriados. Entonces, no me quiero entretener mucho sobre el enfoque de la fábrica y de los elementos, porque realmente a agrónomos os he traído el concepto carbono. A mí lo que me interesa un poquito es incidir, aunque creo que por la nueva normativa europea ya estáis empezando a vislumbrarlo, pero que el carbono como fuente, como elemento importante para desarrollar correctamente un cultivo, una nutrición, empieza a coger cada vez más peso. Un breve recordatorio, claro, nuestros bisabuelos tenían fuentes de carbono que hoy en día vosotros no tenéis. Esa fuente de carbono se llama estiércol. En todas las casas, todas las fincas, el estiércol era la fuente de carbono, o sea que estiércol, restos vegetales, podas, etc. Luego les metieron lo que es la mejora de rendimiento del cultivo a través de la industria química. Nitrógeno, fósforo, potasio, nutrientes, más fácil de disponer. El estiércol pobre en nutrientes, pero cuando la industria química, sobre una base bien estercolada, ha aportado nutrientes, pues evidentemente los cultivos han mejorado muchísimo en rendimiento.
Y hemos llegado a un momento donde estáis tan tecnificados, tan tecnologicados. Visto, estáis hablando de electrónica en el campo. O sea, que no son muros ya en el campo, son electrónica, son placas solares, son microporos en el gotero. Vais a tal velocidad, la planta la tenéis tan alta en su nivel de producción y queréis subir más, que siempre cuando aceleramos un proceso, pues tenemos una pata que se hace un poco más frágil. Entonces, claro, tenemos buena nutrición, tenemos buen agua, tenemos buen control, tenemos no sé qué. ¿Y cuál es el otro elemento que ya empieza a compensarse un poquito? La fuente de carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es un elemento central en la vida. El carbono es un elemento, bueno, no sé si lo habéis leído, os resumo eso. Fuente de carbono bioquímicamente limpia y grupo COH, elemento nutriente para el servicio. Vamos a pasar esta que habla de fábrica y nos interesa más hablar del carbono. El carbono es el elemento central en el sistema de vida. Nuestra vida la llamamos vida orgánica. ¿Qué define la materia orgánica? Que contenga carbono. Para definirse como orgánico, debe de tener carbono. O sea, nosotros vivimos en un entorno de carbono, somos carbono, soñamos con carbono, nos llaman y al final no le prestamos ninguna atención. Algo se nos escapa, entonces vamos a ver. Fíjense si el carbono es importante, que estamos hablando de que hay la unidad atómica, que es equivalente al Dalton, se basa en el propio carbono. O sea, una 12ª parte del carbono elemental es una unidad internacional de reconocimiento de los científicos. Lo mismo que el metro tiene un etalón, la unidad atómica es otro etalón. Entonces, el carbono solo no tiene gran interés. El carbono para el agricultor. El carbono solo o el carbono hidrogenado es hidrófobo. No le gusta el agua. Por lo tanto, si usted coge el carbón puro y duro, y lo echan, seguramente lo habréis hecho cuando intentáis el carbón el que se hace en la chimenea, lo echáis pulverizado en agua, se queda flotando, no se disuelve, es hidrófobo. Ahora, que cuando ese carbono se une y se oxida a puentes de oxígeno, forman los elementos hidróxido, carbonilo, que son ellos muy fáciles de unirse a través de su hidrógeno. Entonces, el carbono englobado en una molécula orgánica, mal término, formando una molécula más compleja que nosotros englobamos como materia orgánica, entonces empieza a ser amante del agua. El carbono formulado, el carbono oxidado, es un carbono que nos permite trabajar y desarrollar sistemas de retención. Lo voy a llamar retención porque es vuestro punto de interés. Son sistemas que permiten formar estructuras que tienen afinidad con el agua. Entonces, esas formas, bueno, básicamente los llamamos grupos funcionales, grupos carboxilos. Si os fijáis, la forma elemental es el COOH. R indica un grupo funcional, ese enlace, la valencia que le sobra, el carbono tiene 4 átomos externos, 1, 2, 3, 4 patas alrededor de la C, hay una pata, 2 patas unidas a un oxígeno, una a otro oxígeno, el otro oxígeno se une con el hidrógeno, y falta una pata libre que es la que justamente coge un metal, coge un mineral, se engancha a un fósforo, se engancha a un hierro, se engancha a lo que pille, porque al final tiene una valencia ahí, pues pasa alguien en su entorno y dice tú conmigo. Luego, entonces, ese grupo COH que tenemos ahí materializado, son figuras muy bonitas, cuando se hacen bolitas, os acordaréis a lo mejor de chiquitillo ver en los foros unas bolas de algodón pinchado con alambre y se hacía el H2O, por ejemplo, el hidrógeno más gordo, los oxígenos ahí en laterales. Entonces, claro, con todo eso se formula, pues fíjense, tantas cosas, de los ácidos acéticos hasta aminoácidos, moléculas biológicas completas. Entonces, todo lo que hay en nuestro entorno, nuestras proteínas, nuestras cadenas, nuestras hormonas, todo nuestro sistema se sustenta sobre un núcleo de carbono que permite unirse al resto. Aquí os he traído un poco de los varios métodos. No quiero entrar tampoco mucho en el sistema porque no quiero derivar, me han dado 20 minutos y soy capaz de enrollarme más de la cuenta. Además sé que llama la atención. Ya me está pillando.
Enlaces covalentes, los enlaces covalentes es cuando hay electrones más o menos disponibles para intercambiar electrones y entonces se unen dos átomos. Enlaces de hidrógeno, vulgarmente lo llamamos puentes de hidrógeno, realmente no es un término adecuado, son enlaces de hidrógeno, es cuando hay un protón y un elemento electronegativo, entonces hay una atracción mucho más fuerte, bueno, menos fuerte que la covalencia. Aquí están puestos en fuerza y en rigidez del mayor al menor. Luego tenemos los dipolo-dipolo, que también son sistemas electrostáticos, como los protones. Tenemos los de Van der Waals y los de London. Van der Waals tiene un nombre que me parece, siempre me ha hecho mucha gracia. Esos son, al final es un poquito como la atracción, la Luna está atraída por la Tierra por una cuestión de masas. Bueno, pues cuando hay dos partículas que están cercanas, hay una especie de pequeño campo electromagnético que hacen que tengan tendencia a estar sujetas. Son enlaces menos fuertes. Los que operan entre el carboxil y el agua suelen ser enlaces de hidrógenos principalmente y fuerzas de Van der Waals. Son los más comunes, los que más encontramos. Entonces, claro, establecemos uniones con el agua. Al final partimos de un carboxilo, los hidroxilo que contiene, los carbonilos, las amidas, las aminas. Hay una lista kilométrica. Os he traído las amin porque a vosotros os suena como los famosos aminoácidos que aplicáis, etc. O sea, todos esos productos que son base orgánica pues, son buenos para mantener agua. El aminoácido, por cierto, pequeño paréntesis, al final, ¿qué es? Es una estructura compleja orgánica que ha sido fraccionada hasta estructuras base de NH. Más o menos grande, cadenas más o menos grandes. A mí me gusta siempre recordar que el suelo, cuando tiene una buena microbiota, cuando el suelo tiene una buena fuente de carbono que no tiene toxicidad bioquímica, ese suelo tiene vida. Y cualquier elemento, como si le echamos una vaca completa, entera, la va a degradar y detrás de la digestión que haga todo el entorno radicular, el que se va a aprovechar de esto es la planta, es la que va a drenar. Se dice que la planta no come, bebe, no sé si os acordáis de una famosa firma de Alborote, que no voy a citar, que decía que las plantas no comen, beben. Bueno, el hombre que dio esa citación era un hombre muy serio y muy sólido y quiero creer que tiene razón. Además no hay dientes. Bueno, yo creo que más bien que es que la planta, su aparato digestivo es externo. Por eso no se mueven, Nosotros, el aparato digestivo interno, y llevamos la energía con nosotros, nos movemos. La planta no lleva la energía con ella, es fuera, en el entorno radicular, es un mismo sistema de microbiota, pH del intestino 5,8, pH del entorno radicular 5,8. Si no me equivoco, por ahí andáis. Entonces estamos hablando de vida microbiana. Y menos mal que las plantas no se mueven, porque imagínate las palizas que nos pegarán los árboles si tuviesen capacidad de moverse. Bueno, entonces, antes de saltar a la siguiente, hay un detalle importante que quisiera relevar. Es que la energía de interacción, estamos hablando de una energía que es suficientemente importante para ser estable, pero no demasiado fuerte como para poder ser robada de esa molécula de agua. Entonces tenemos justo un equilibrio perfecto. Ese carboxil es capaz de trincar, pero luego cuando alguien viene a recogerlo, lo suelta sin pelear mucho. Eso es muy importante para vosotros. Vosotros necesitáis que la energía del vegetal vaya a fruto, a lo que os da pasta. Que la planta tenga mucho esfuerzo para soltar ese agua no os interesa. Entonces, hay elementos que se aportan, hay un factor muy común, por ejemplo, cuando se juegan con muchos azúcares, hay gente que se equivoca y meten carbonos en forma de azúcar, que es una cadena muy compleja, muy larga. Sí, chicos, pero estáis generando estrés de nitrógeno. Lo que estáis haciendo es obligando a la planta a trabajar mucho más para descomponer esa estructura o el entorno de la microbiota, luego en cadena forzáis el aporte de nitrógeno para que ese sistema vegetal pueda compensar ese equilibrio. Y esas cosas creo que en el rendimiento, en el nivel de rendimiento en el cual estáis, no os interesan mucho. Bueno, aquí un par de figuras, un primer puente donde el primero es el hidróxido, o sea que un intercambio en el enlace se hace entre el H y la O, el otro pues entre la otra O y la otra H, y aquí tenemos una protonización, uno ha perdido una H, luego ha pasado positivo y el negativo lo engancha, en fin, lo que ocurre en la naturaleza a diario y no lo vemos.
He estado dándole una vuelta y si voy a ver a gente que entiende de campo, pues me metí un poquito en la bibliografía y a ver lo que se cuenta. Yo saco de aquí que la materia orgánica es aglutinante, que retiene más agua, que es una esponja, que el carbono tiene una alta capacidad de absorción de agua por 20, aquí le cuelgo un asterisco y lo leo antes de seguir. Un dato numérico siempre está unido a un ensayo, un análisis y bajo la responsabilidad del redactor. 2 minutos, bueno, me sobra. Luego lo que tenía está un poquito. Entonces, aquí dan un detalle importante. Un kilo, 1%, 20. Un kilo de carbono, luego englobado en su estructura, me da para 20 kilos de agua. Joder, esto no está mal, eso hay que tenerlo en cuenta. Midamos, controlemos, pero hay algo que no debemos olvidar, que posiblemente un pelín más de esfuerzo en el carbono nos da un rendimiento mucho más interesante o más importante, más notable, vamos a decirlo, sobre nuestra capacidad de retención de agua. Claro, cuando oigo gente que dice, sí, pero mi vegetal necesita oxigenarse también, bueno, y ahí dejo que los agrónomos trabajen. Yo os hablo del carbono. Bueno, 2 minutos me sobraban. Entonces, agradezco al Foro Agrotech, a mi amigo Alberto de BioGreenRoad también. Ese, por cierto, es un chico, fíjense, que se dedica a un tema de polímeros que retiene cantidad de agua. Eso yo creo que lo habéis oído, está un poco... Hay un polímero que es una carga de carbono unido con otros elementos, no sé si serán nitrógenos, si serán hidrógenos, pero formas cadenas que aumentan la capacidad de retención de agua. Bueno, pues al final volvemos a todos ese tipo de elementos donde a veces el agua no dejarla pasar, tenemos los suelos mediterráneos son complejos, no dejemos pasar y caer todo ese agua, a veces puede ser interesante también. Bueno, ese es el logo de la división CMS de Azucarera, para que veáis que llevo 3 días en esto. Ese es el COH, bueno, pues yo diría que el C, una O, la otra H colgada de la O, y arriba pues el grupo funcional, la vida. Que no es casualidad. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, gracias a los que... Bueno, y ahora llega el momento de tomar un café. 20-25 minutos salimos fuera y a las 11:20 seguimos con el invernadero inteligente.